Él administraba las dosis por inyección, colocándola en la comida del objetivo o usando un aerosol para colocarla en la piel de la víctima. Él no solo mataba a personas porque se lo ordenaban, también asesinaba a gente que no le caía bien o que simplemente le habían ofendido de alguna manera. Hoy vas a conocer la historia del sicario más temido de la historia. Sí, estamos hablando de Richard Kulinski, o también conocido como el Hombre de Hielo, que le decían así no porque él decía, ay, soy Richard Kulinski, tengo el corazón de hielo porque no le hablo a nadie. No, le decían así porque este tipo metía a sus víctimas en un congelador para confundir a la policía y evitar que lo atrapen. Como este caso es tan impactante, muchas personas con el pasar de los años se han dedicado a añadirle más cosas a la historia para inflar más el mito. Así que me he dedicado a limpiar esa maleza y... Mi gente, una pregunta, ¿de dónde Fusgo? Porque yo veo a veces como que él dice como que mucha cosa dominicana. O como que Fusgo es dominicano, mi gente. De casualidad. Porque él habla como de los reporteros de antes. Fusgo es mexicano. Y contarles en este video la historia real, la cual ya es muy impactante, como por ejemplo... Vamos a preguntar, vamos a buscarlo, porque Panamá puede ser. Peruana. Fusgo es peruano, loco. El youtuber Fusgo, cuyo nombre real es Moisés Ramos, es de nacionalidad peruana. A través de sus redes sociales ha compartido contenido desde Lima, Perú, incluyendo referencias locales de consumo inca, cola y visitas lugares. Wow. Oye, Dross el diablo, qué palomo. Vamos allá, loco. Y no es por nada. Perú sería el último que yo eligiera con Fusgo. A sinceridad. ¿Sabías que Richard, de sus tratos con la mafia italiana, de lo que más beneficio sacaba era de traficar no por... Pues no sé por qué ante tantos datos relevantes decidí contar pero bueno, mejor me callo y empecemos de una vez con la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Richard Kuklinski. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Nueva Jersey, Estados Unidos, siendo el segundo hijo de Stanley Kuklinski. Mi gente, en New Jersey hay muchísimos mafiosos, loco. Hay muchos que se mudaron, como vamos a decir que estaba en New York y se mudaron para Fairlawn. Fairlawn en New Jersey es conocido por ser uno de los lugares de mafiosos donde se mudaron. Y ahí tú vas a ver casas grandísimas y gente como que te habla por radio, como por un radito ahí que te ponen en la casa. Si tú vas a dejar un paquete, es por ahí. De origen polaco, quien trabajaba en unos ferrocarriles como guardafrenos, y su madre, de nombre Anna McNally, de origen irlandés, trabajaba en una planta procesadora de carne. Ya saben que por esta época y en este tipo de historias que suelo contar, los padres suelen ser lo peor con sus hijos, pero acá esto sería llevado hasta el extremo. La madre de Richard era súper estricta y por cada tontería lo reprendía a golpes. Loco, porque es que la mayoría, mira, la influencia que tienen los padres en uno, ese es como que el mundo de nosotros interior. Loco, ¿cómo es que muchas veces, la mayoría de veces, lo más desgraciado, lo más que le dan para abajo a la A, tú sabes, siempre los papás eran uno mamañema, uno azaroso. O vamos a decir, el chamaquito sale. Igor 5-6 reacciona al video de nunca volvieron después de... ¡Dale! ¡Dale, Dariel! ¡Usted el que sabe! Gracias, manita. Pero lo de Stanley, el padre, era algo de otro nivel. Él era un alcohólico y no medía para nada las palizas que le daba a sus hijos y a su esposa. Él le solía pegar a todos, no solo con los puños, sino hasta con zapatos y sillas. En repetidas ocasiones, las agresiones terminaban hasta que sus hijos estuvieran completamente noqueados. Esto hasta que un día...
Excúseme. Excúseme. Es que hay chistes, loco, que mi mente lo dice rápido, loco, y yo ni siquiera lo digo. Mi mente de una vez se imaginó, o como que dijo, pues la lucha libre. Que de una vez que están noqueados. Loco, mala mía. Yo sé que estaba hablando de un caso. ¡Ay! Yo sé que estaba hablando de un caso feo. Es que es mi mente que es así. Mi mente es comediante de por sí, escúcheme. La cosa se le iría completamente de las manos. Cuando Richard tenía 5 años, su hermano mayor Florian, de 8, recibió una de estas grandes palizas, pero esta vez pasaría... Like, bro, al punto de noquearlo. ¿Por qué? Ya es que tú estás practicando con ellos. ¿Por qué tú quisieras noquearlo ya? Ese me como que... ¿what? algo distinto, ya que Florian no se despertaría más. Viendo que el chico había muerto, Stanley obligó a Anna a decir a su familia, amigos y a las autoridades que Florian se había caído por las escaleras y se había matado dándose un golpe en la cabeza. ¿Qué tan grandes son esas escaleras? Nadie puso en tela de juicio sus explicaciones y se montó el velorio de Florian en la sala de estar de los Kuklinski. Anna le dijo a Richard que a Florian lo había atropellado un coche y que se había muerto. Richard era solo un niño, no tenía una idea clara de lo que era la muerte. Solo sabía que Florian, su hermano y único amigo, se encontraba en la sala de estar metido en un ataúd de madera barato y estaba como si estuviera dormido. Pero por más que su madre y otros familiares estaban ahí llorando, rezando y poniendo velas, Florian seguía ahí con los ojos cerrados y Richard solo se preguntaba por qué su hermano no despertaba. Loco, ¿tú sabes algo que yo creo como que la policía, bueno, de seguro ahora le presta más atención? Loco, ¿por qué que cuando como que no piensan en que el papá o la mamá puede ser una desgraciada, un desgraciado? Ustedes vieron como ni siquiera investigaron ahí bien. De que no, porque tú sabes, el papá sería la última persona que lo quisiera, tú sabes. Está bien, pero como quiera. Hay que investigar heavy. Hay que investigar bien eso. Hay una probabilidad, puede ser un 1%, pero existen. Ya que hasta entonces él siempre se había levantado. Este ambiente hostil hizo que Richard en su niñez sea extremadamente tímido y se sintiera incómodo en situaciones sociales. También se burlaban de él en la escuela por su apariencia, ya que era muy delgado, así que no estaba seguro ni en su casa ni en la escuela, pero tampoco por el barrio en donde vivía, ya que cerca había una pandilla de bravucones que le molestaban siempre cuando le veían. Yo nunca encontré el chiste de tú joder a una gente, de que dándole golpe y vaina. A mí me jodían, loco, chamaquito, en forma como de golpe y cosas así, hasta que yo como que comencé a pelear y vaina con ellos. Pero yo no le encontré el chiste a eso. Como que eso es dema, loco. Eso es envidia, eso es odio. Hay algo ahí como que... ¿Cuál es lo bueno de tú joder al débil? ¿Por qué tú no jodes a uno que está igual que tú? ¿Me entiendes? Como que tú te la quieres de quitar los problemas tuyos de tu casa, tu miseria de vida que tú tienes de carajito con otra gente. Unos de los que más se le atormentaban eran 2 hermanos irlandeses que vivían en la misma manzana. Estos acosaban a Richard con regularidad, esto hasta que un sábado por la mañana le dieron una paliza especialmente dura a comparación a las anteriores. De esta, Richard consiguió echar a correr y logró huir de ellos. Aquel día Stanley estaba en casa y desde la ventana de la sala de estar logró ver lo que le estaban haciendo a su hijo, y cuando Richard llegó a su hogar para estar a salvo, Stanley se quitó el cinturón y encaró al chico exigiéndole que volviera a bajar para luchar con los hermanos, o si no, se las iba a ver con él. Richard no sabía lo que era correcto, era un niño y tenía miedo. Clásico, la clásica de los padres. Díganme si ustedes le hicieron eso, a mí me hicieron eso. O tú peleas afuera o te guardas más duro. Tú sabes, es un bobo. Pero lo que sí sabía es que la paliza que era capaz de darle su padre no se comparaba con lo que le podían hacer estos 2 chicos. Así que Richard volvió a bajar a toda prisa. Y ese puño todo sucio, bro. Y Stanley le dijo, ve a por ellos. En esta situación, Richard sintió algo que nunca había experimentado antes. Sí, tenía miedo, pero este iba acompañado de una ferocidad y una rabia explosiva que llevaba oculta, y guiado por esto, atacó a los hermanos.
a quienes agarró desprevenidos y por consecuencia les propinó una paliza terrible a los dos. Pero que Richard le haya hecho esto a sus abusones no quería decir que todo estuviera bien, porque resulta que el padre de estos chicos, un irlandés alto de apellido Bryan, desde su casa vio lo que Richard le estaba haciendo a sus hijos, así que este hombre se paró de su silla y de un fuerte empujón tiró a Richard al suelo Oh, separándolo de sus hijos. oh, Apenas oh. esto sucede, se ve que de la casa de Richard alguien salta a la calle desde la ventana del segundo piso y cae Bárbaro. de pie. El Para diablo. sorpresa de hasta el mismo Richard, Ey, ey, el loco salta desde el segundo piso. Aura, ¿eh? Una presencia del diablo. Ese tenía que ser el papá. Tú estás loco. este era Stanley, su padre, quien estaba observando toda la escena e inmediatamente se dirige a O'Brien y una vez lo tiene lo suficientemente Real. cerca, le da una fuerte bofetada para luego decirle: «Cuando tus chicos le pegaban a mi hijo te quedabas mirando sin hacer nada y ahora que mi chico se defiende intervienes, cobarde». Acto seguido, Stanley le dio a O'Brien un Tienes razón, eso es lo clásico de los padres de los niños abusadores. Viene tú, vamos a decir, te están dando golpes, viene tú, le entra a trompar, a ti te buscan el problema. Eso es clásico, normal. Pero están criando unos cuervos, golpe tan fuerte que le hizo perder el conocimiento ahí mismo en la acera delante de todo el barrio. Aquel sábado, Richard Del sicario más temido de la historia, mi gente. Esa es la historia. Esa es la historia. Le dio para abajo a 250 gente. aprendería la ley del más fuerte. Como Stanley se gastaba la mayor parte de lo que ganaba en beber y salir con mujeres los fines de semana, la familia tenía que salir adelante con muy poco. Siempre estaban escasos de comida y ropa para enfrentar el frío. Toda la ropa de Richard siempre estaba sucia y desgastada. Sus compañeros de la escuela empezaron a ponerle apodos como tonto polaco, flacucho y espantapájaros por lo desnutrido que se veía. También se burlaban de los agujeros que llevaba en la ropa y de sus zapatos rotos y descosidos. Tú ves, loco, yo no entiendo el porqué de eso. El porqué de eso, loco. El porqué. Yo, en vez de tú ayudarlo en bacanería, que de seguro te lo va a agradecer de por vida. Mire, yo no tengo pena de decirlo. Yo tenía unos zapatos que mi mamá me tenía una cremita negra. Como para... Yo mismo, yo limpiaba mis zapatos. Yo tenía un kit como de limpiabota. ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero para comprar más zapatos. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Los guayoncitos, la vaina, lo limpiaba. Lo dejaba chilling, heavy. Pero ¿por qué burlarse de eso, loco? Eso son vainas como que... Y a uno se lo recuerda todo eso, en verdad, loco. Uno se lo recuerda. Parecía que a Ana tampoco le preocupaba mucho el aspecto de su hijo. Su único interés era la iglesia, las oraciones, poner velas a los santos y rezar el rosario, cosas que de nada parecían ayudar a su hijo. Por si no fuera suficiente irresponsabilidad, Ana quedaría embarazada otra vez más y dio a luz prematuramente a un... Ana, yo no te entiendo a ti. Yo no te entiendo. Loco, las mujeres de antes, bueno, estamos en otra época ahí. Los esposos le entraban a trompar. ¿Tú ves esas mujeres que dicen di que no, que yo quiero un hombre de vaina? Vamos a decir, un hombre tradicional, que sí, ok. Mi hermana, los hombres tradicionales te entraban a trompar. ¿Por qué tú crees que las mujeres eran tan mansas antes? Como que tan, no, que todo bien, que todo... Porque venían y le daban en la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Antes, loco, la verdad. Antes tú no podías ni que hablarle alto a esos tigres. Tú no. Loco, estoy hablando. Miren mi gente. El chiste es un chiste negro, pero a tiempo. Ya pasó hace mucho tiempo. Gracias a Dios estamos bien. Yo no le doy a mi mujer. Ustedes ven que mi mujer mucha actitud tiene. Pero, hey. Esas mujeres que quieren hombres tradicionales, a esos hombres usted no le puede hablar duro. Esos hombres te daban durísimo. Te daban, loco. Le daban heavy. Le daban, loco. Ay, Dios mío. ¿A quién que tú le estás hablando? ¡Pla!
después mi gente, mi gente, gracias a Dios a los derechos, pero yo le voy a decir algo, hay muchas mujeres, porque no le vuelvo a mentir, hay muchas mujeres como que se aprovechan de eso, como de que no le pueden dar, y lo que dice, dame, ven, dame, que te voy a llamar a la policía, dame, que sí o qué, y siempre hay un loco que le da, siempre hay un loco que le da, ¡plá! Le da, y es el que le gusta. Es el que le gusta, porque hay mujeres que entienden a golpe. Es el que le gusta. Háblame de eso. Habla. No, no entiendo. No entiendo. Bueno. Nada. Una niña a la que llamaron Roberta y poco después quedaría Roberta. El DH. embarazada de nuevo, dando a luz a un niño al que llamaron Joseph. Ya tú sabes si la querían a esa pobre niña. Roberta le pusieron de nombre. No. Al tener que alimentar y vestir a 3 hijos, el temperamento de Stanley se volvió peor. Esto hizo que empezara a llevar a casa a mujeres que encontraba en los bares y con las que disfrutaba a gusto en frente de sus hijos y esposa. No, porque tú quieres un hombre tradicional. Así mismo fue el coreano que dijo que el papá iba y le pasaba por el frente con la mujer y de todo. Con la amante. Se la llevaba a la casa, tú estando ahí al frente tuyo y de todo. Y le daba ñema ahí al frente tuyo. Y de tus hijos. Tú estás... Diablo. Cuando Anna sacaba a la luz su claro descontento por esto, Stanley le pegaba y la ¡Pa! encerraba. Eso es lo que yo te digo. Todo el mundo habla duro hasta que le dan una trompa. Es la verdad, loco. Es la verdad. Ahí, playa está mansita. En ese tiempo, ella no podía ir a la policía por eso, creo yo, no sé. En ese tiempo era normal, yo creo, ¿no? ¿Cuándo le pusieron como la violencia? No. Era loco. Ey, yo te digo a ti. Pero tú no veías, ey, eso es lo que yo te digo, como que hay muchas mujeres, loco, de ahora, como que andan como que... Y yo le digo, wey, mira, yo no voy con vaina, con lo de, con que le den golpe, la violencia, nunca, nunca, nunca. Pero recuérdate que ese hombre te puede dar una trompa. Mija, recuérdate que no es igual la fuerza. No, nada más, háblale con respeto y ya. Háblale con normal. No es que le diga di que Sion, rey de los cielos. No, háblale normal. No venga con actitud. No hable con actitud porque la actitud no aguanta una trompa. ¿Eh? Por favor. Y esa gente que tiene más actitud que el diablo son las que menos pelean. Esa es otra vaina mía. Diablo, loco. Espérate, dame ver, ahí ya. En una habitación, pero esto no duraría mucho, ya que finalmente Stanley se enamoraría de una de estas mujeres y abandonaría a la familia. Esto hizo Y desapareció. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Ya tú sabes, el loco completó la misión. El loco agarró esposa, tuvo par de hijos. Ya completé la misión aquí, me voy. que Anna empezara a trabajar el doble para poder mantener a sus hijos, y pese a su corta edad, Richard se convertiría en el hombre de la casa. Para poder llamar la atención de sus compañeros de clase, Richard era el payaso del salón, pero las monjas de la escuela católica a la que iba no les gustaba este. ¿Ustedes quieren saber otra cosa? Ustedes saben por qué yo creo a veces como que hay mujeres que dicen de que, ay no, ahora hay un chorro de hombres memitas. Hay muchos hombres que son memitas. ¿Tú sabes por qué? Porque no te pueden... no te pueden dar. Entonces, discutiendo, tú vas a ganar discutiendo. Tú vas a ganar discutiendo. Las mujeres procesan más emociones que el hombre. Como que tú discutir con una mujer, eso es diferente. Loco, es verdad. Loco, es verdad. Óyeme,
es verdad. Da un poquito de risa, ¿verdad? Pero es como que tú me dices memita, no vamos con la violencia ni nada de eso, pero hay muchas mujeres también que dicen que el hombre de ahora son memitas. ¿Tú sabes por qué que no tenemos que dejar de insultar y de todo y así? Gracias a Dios a mí no me pasa. Pero, loco, es por eso. Estamos dando... No, es que estamos en el tema. Es que me llegan ideas, loco. Yo, bro, yo gracias a Dios yo no le he dado, loco. comportamiento, así que Sonámbulo, una bella, sonámbulo. Eso no, eso, pero eso no cuenta, eso no fue así. le pegaban con reglas de metal y le castigaban por su mal comportamiento. Debido a estas golpizas por parte de las monjas y de su madre católica, Richard desde muy temprana edad hasta el fin de sus días odiaría a la religión y no creía en Dios, porque según él, si de verdad existe un Dios, ¿por qué permitiría que abusen de un niño inocente como él? Richard no entendía por qué el mundo era tan cruel con él, así que para desquitarse de todo abuso que sufría, empezaría a asesinar y torturar. Ok, en eso yo creo como que Richard está un poquito... Como que Richard tenía que leer un poquito más de la Biblia. La Biblia te da el libre albedrío. ¿A qué me refiero? Usted va a hacer de todo, usted puede hacer de todo. Eso sí, que el karma lo va a agarrar tarde o temprano. Eso es lo que pasa. Tú puedes hacer de todo en la vida. De todo en la vida. De que el karma lo va a agarrar. Claro que sí, de que tú vas a ver. No creo porque Dios no tiene que decirte como que qué fue lo que él hizo con la gente. Pero ahora se está agarrando con los animales. Toda esa furia. Perros y gatos callejeros. Ana, la madre de Richard, trabajaba de día en una empresa de envasado de carne y por las noches fregaba los suelos de la iglesia del barrio, pero teniendo 4 bocas que alimentar, además de pagar el alquiler y los demás gastos del hogar, así. Pero en ese tiempo no estaban dando ayuda el gobierno, porque ahora, no es por nada, mi gente, ahora el gobierno le da mucha ayuda, gracias a Dios, porque hay que decirlo, a las mujeres solteras con hijos. Porque eso es necesario. Loco, cuida a un muchacho eso y mantener un muchacho eso es difícil. Aparte vamos a decir, del gasto mental que ustedes tienen que tener. El gasto mental, mi gente. Me corregí, puse la S ahí. Porque miren, yo cuando estoy con la hija mía y mi mujer que la aguanta más que yo, cuando esa muchacha se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 2 de la mañana o 1 de la mañana, o vamos a decir, se acuesta a las 10 y después se levanta a la 1, y después a las 6 de la mañana está de que, papi, levántate, papi. Ella se salva porque es hija mía. Pero yo estoy como que, mira, carajita, déjame tranquila. Ya que siempre faltara de todo, así que Richard empezó a robar comida. Todas las mañanas se levantaba temprano y robaba pan y galletas de la furgoneta que hacía el reparto del periódico a las tiendas. Aunque Richard era tímido y vergonzoso, tenía un don especial cuando se trataba de robar. Acechaba como un gato a la furgoneta y cuando el repartidor salía a hacer una entrega, Richard se colaba en ella, se apoderaba de los panes y la leche para luego largarse sin dejar ni un rastro. Esto es una pregunta mía. Él no era blanco. ¿Cómo que tenía un talento interno para robar? ¿Cómo así? Mal chiste. Soy mixto. No importa, yo lo puedo decir. lo hacía varias veces por semana y gracias a ello su hermana Roberta y su hermano Joseph podían comer algo más que la escasa comida que les daba su madre. Pero sorprendentemente al poco tiempo las cosas irían a mejor, ya que de alguna forma Ana consiguió una casa en una nueva urbanización y esta era una gran mejora para la familia. Las casas ahora tenían calefacción, buen aislamiento, servicios modernos y todo estaba limpio y nuevo. A Richard y a sus hermanos les encantaba la nueva casa. Las viviendas estaban llenas de familias obreras de renta baja y el panorama pintaba que Richard iba a hacer nuevos amigos acá, pero en cambio se encontraría con enemigos. Estos serían unos chicos de la urbanización, una banda de 5 o 6 que siempre iban juntos, quienes no solo se burlaban. Ustedes saben algo también que ha ayudado, vamos a decir, las redes sociales.
de que ahora tú no necesitas como que necesariamente agredir a alguien físicamente. Tú lo puedes hacer como que cyberbullying o como que demostrar como que la vaina mala que hace una gente. Porque, mira, vamos a decir, si esos chamaquitos se pusieran a agredir a ese muchacho todos los días, como en estos tiempos, hace años tuvieran viral, lo hubieran grabado, esos carajitos le hubieran hecho la vida imposible por estar jodiendo un chamaquito. ¿Me entiendes? Antes, loco, tú hacías saco de crímenes y nadie sabía nada. Sí, hay que darle gracias a Dios en el tiempo que vivimos. De Richard, sino que tomaron la costumbre de maltratarlo físicamente, le daban empujones, bofetadas, le tiraban de la gorra de béisbol, le exigían que le dieran dinero y como Richard no cargaba ni un centavo encima, los malos tratos se intensificaban aún más, echando más leña al fuego al descontento que... Mira, si fuera, vamos a decir en este tiempo, agarra a Richard, se pone en vivo y dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes me quieren coger? ¿Qué es lo que ustedes me quieren coger? ¿Quién? Miren, esta persona me quieren agredir, qué sé yo qué. Y a ratico está Richard viral. Viral. ya ardía en el interior de Richard. El cabecilla de este grupo de bravucones era un chico grandulón de pelo oscuro llamado Charlie Lane. Él tenía algunos años más que Richard, le sacaba una cabeza de estatura y era mucho más robusto que él. Parecía que el único entretenimiento de este chico era marcarle la vida al pobre Richard, quien no tenía amigos y no tenía a nadie en quien confiar, con quien hablar ni con quien jugar. Para escapar de este sufrimiento, Richard se refugiaba consumiendo revistas policíacas, las cuales había descubierto en una tienda del barrio y con sus manos hábiles conseguía robar ejemplares nuevos cada semana. En general, a Richard no le gustaba leer, pero aquellas revistas policíacas las devoraba por completo. Como el tema del delito le atraía tanto, no le preocupaba pasarse horas tratando de entender con su mente de niño lo densas que podían llegar a ser estas historias. Lo que más le interesaba a Richard era cómo se resolvían los crímenes, sobre todo los asesinatos, y sin querer queriendo, o no tanto, Richard, al leer estas revistas, adquirió muchos conocimientos sobre procedimientos criminales, los cuales no estaban al alcance del ciudadano. Mi gente, estamos viendo muchas cosas. No tenía ningún tipo vamos a decir, de vida social, Richard. La mamá lo que estaba en una iglesia, la mamá estaba loca. La mamá hay que llevarlo en un psicólogo. Por eso que yo digo, como que hay cosas que no es nada más Dios, hay cosas que usted tiene problemas, Oye, que hay que ir a un psicólogo, o revísese, o trate de ayudar. Hay gente que se pone a orar y espera de que la vaina se arregle mágicamente, Y no le estoy hablando con forma del trabajo, porque ella trabajaba muchísimo, en esa parte era una madre ejemplar. Es como que no se fijaba en sus hijos ni nada de eso. O como que estaban acostumbrados al abuso, pero estamos hablando en los tiempos como de 1900 y pico, ¿me entiendes? Está fuerte la vaina. Común, y no pasaría mucho tiempo para que Richard usara dichos conocimientos a su favor. Las palabras de esas revistas impresas, con portadas de colores chillones, llenas de violencia a rebosar, llenaban la cabeza de Richard con fantasías de violencia, asesinatos, y le ayudaban con su plan de devolverle el golpe a aquellos que lo maltrataban. Cada vez que él veía una escena violenta, no podía quitarse de la mente el causarle esa misma brutalidad a sus enemigos, hasta que finalmente esos pensamientos en la cabeza de Richard pasaron de ser una simple fantasía a una realidad. En el invierno de 1948, la situación con los chicos de la urbanización se volvió insoportable. No lo dejaban. Es que mi gente, imagínense como que todos los días lo estén molestando ustedes. Todos los días. Yo agarro un bate, yo agarro una vaina, un tablazo le doy, algo. Hasta con la pistola de bolita le doy, le azaro la vida. Algo le doy. En paz, las burlas y las provocaciones se volvían más frecuentes y más violentas. Hasta un día Richard había intentado defenderse y por consecuencia le dieron una paliza terrible. Entre 4 le dieron de patadas y puñetazos cuando ya aún estaba tendido en el suelo, al tiempo que le escupían. La paliza había sido tan dura que Richard se había tenido que quedar una semana en casa sin poder salir. Ana quería denunciar a los chicos a la policía para que los detuvieran, pero Richard se negaba diciendo: «No soy un soplón, yo voy a arreglar esto a mi manera». Para cumplir con su venganza, Richard ideó un plan. Oye lo que dijo Richard,
yo soy un gantel. Yo no voy a donde la policía, yo soy un gantel, ya tú sabes. Ya tú sabes lo que hay. Su primer objetivo era acabar de una vez con todas con Charlie Lane, el líder de la pequeña banda que tanto le atormentaba. Con esto en mente, una tarde tal cual como había planeado, Richard encontró a Charlie completamente solo y sin que éste se lo espere, con un palo grueso de madera le dio un fuerte golpe justo encima de la oreja. El Por diablo. esto Charlie quedó aturdido y trató de retroceder. Richard, lleno ¡Pah! El cerebro le hizo boing. Tú estás loco. Tú estás de la nada que tú estés caminando y que te hagan así. Es un... Ay, Dios mío. con una mezcla de miedo y rabia acumulada, siguió a Charlie, le golpeó de nuevo en la cabeza y lo derribó para No, pero Charlie, bárbaro, así, ¿no? Ya tú le dijiste. luego seguir ahí pegándole y pegándole. Él quería enseñarle una lección que no olvidara nunca, para que por fin lo dejaran en paz. Pero cuando Richard se cansó de pegarle, se percató de que Charlie no se movía. Aún así, con él tendido en el suelo, le seguía dando patadas, y Charlie seguía sin moverse. Richard le exigía que se levantara y que peleara como un hombre, Ajá. pero Charlie seguía inmóvil como un tronco. Viendo esto, Richard, como había aprendido en las revistas policíacas, le tocó el cuello a Charlie buscándole el pulso, y nada, Ay. ahí se dio cuenta que el joven había muerto. Richard, de tan solo 13 años, quedó atónito y horrorizado al comprender que había asesinado a una persona. Las consecuencias terribles de aquel acto no paraban de darle vueltas por la cabeza, pero luego recuperaría la compostura para poder deshacerse de la evidencia. Él fríamente usaría sus conocimientos de las revistas de crímenes que tanto le gustaban para hacer esto. Richard robaría un carro como solía hacer y metería el cadáver de Charlie en el maletero, seguido con un... Bro, yo sé, loco, lo que es recibir bullying, manito. Es un bobo. Es un bobo. Y especialmente como ese bullying así, de que dándote a trompar y vaina. Hay que darle gracias a Dios por el internet de ahora, porque los chamaquitos antes, loco, eso era trompar y trompar, trompar y trompar. La cárcel y la escuela es casi lo mismo. Es casi lo mismo, loco, esa mierda. hacha le cortó las puntas de los dedos y le arrancó los dientes para prevenir la identificación del cuerpo. Luego Diablo. arrojó el cadáver a un puente en el sur de Jersey y el cuerpo nunca fue encontrado. Por más dantesco que fue todo esto, Richard no estaba satisfecho. Él iba en busca de más venganza. Así que poco después fue en búsqueda de los otros chicos de la pandilla. Esta vez usaría una vara de metal con la que golpearía a todos. Es que él veía, mi gente, él veía en la revista de policía toda la vaina, como que los casos, cómo lo resolvían, qué era lo que había que evitar. El loco es un profesional ya, y es lo que tiene que hacerlo. Hasta casi la muerte. Aquella tarde a Richard se le quedaría grabado en la mente que es mejor dar sufrimiento que recibirlo. Al momento había muchas preguntas sobre qué le había pasado a Charlie, pero nadie vinculó jamás su desaparición repentina con Richard. Hasta el mismo Richard creyó que había cometido el crimen perfecto. Llegó a considerarse a sí mismo como un criminal astuto y peligroso. Y quiero que tengas esto en cuenta para más adelante. En Ok. cuestión de pocos días, Richard pasó de ser un chico asustadizo a convertirse en un hombre peligroso. En octavo grado dejaría la escuela y empezaría a cometer actividades criminales como robos menores, robo de autos y asaltos. Luego fundaría una pequeña banda criminal llamada The Coming Up Roses, las rosas nacientes, en castellano. Ellos robaban a los ricos y se metían en almacenes para robar objetos de valor. A Richard le gustaba lastimar a aquellos que le hacían sentir mal. Las personas que más detestaba eran... Mi gente, sí, como que en esa época había poca tecnología y por eso no hay tanto. Pero por eso yo digo, ¿ustedes creen como que es que como que todavía hay... We do not care. ¡Escorpio! Gracias, amor. ¿Ustedes creen como que hasta el sol de hoy es como que la gente no lo hace por la consecuencia que pueden haber? Como anteriormente no había tanta consecuencia, lo hacían más. Pero eso no quita que la gente hasta el sol de hoy lo puede hacer. Entonces, por eso es que yo digo que también un asesino así se hace mediante el environment. No es algo nada más de que tú naciste así. ¿Me entiendes? De que con ese problema.
Gracias a la tecnología de ahora y de todo. Los fanfarrones y charlatanes, ya que le recordaban a su padre, y su segunda víctima sería alguien así. Este era un irlandés llamado Doyle que frecuentaba un bar con mesa de billar donde frecuentaba Richard. Doyle bebía mucho, y cuando bebía se volvió un fanfarrón agresivo y malintencionado. Una noche Richard estaba jugando al billar con Doyle con apuestas de por medio, y Richard estaba ganando una partida tras otra. Debido a esto, Doyle empezó a insultarlo, llamándole polaco tonto y tramposo. Todo el mundo sabía que Doyle era policía y que por eso él podía hacer lo que le daba la gana, porque él sabía que se podía irse con la suya, ya que nadie se animaba a hacerle algo a un policía. O sea, Richard, ni con sus tendencias homicidas, era capaz de hacerle un ataque en público. Ya lo sabía, que nadie se iba a meter con él, pero Richard no se iba a dejar humillar de esa manera. Así que él tranquilamente dejó el taco de billar en su sitio, salió del bar y se puso a esperar a Doyle en el estacionamiento. Al cabo de un rato, como era de esperar, Doyle salió del bar, se subió a su coche y dentro encendió un cigarrillo para quedarse sentado ahí sin más, y luego, debido a la borrachera, se quedó dormido. Richard vio esto como una oportunidad única para atacar a Doyle. Él siempre llevaba consigo un cuchillo encima, pero su víctima era policía, y si lo apuñalaba tenía que matarlo. Y las consecuencias de asesinar a un policía son peores que las de asesinar a cualquier otra persona, y la escena del crimen por un ataque con arma blanca le dejaba más la puerta abierta a los investigadores. Así que Richard fue a una estación de servicio. Es que él ya se siente como si fuera un dios. Él ahora se siente como que, oh, eso es lo que pasa mucho con muchos criminales. Cuando tú agarras a una persona haciendo un crimen, usualmente ese no es su primer crimen. Ese fue el crimen que tú lo agarraste. Hay muchos que se sienten como que, oh, mira, yo no sabía que tú eras tan fácil, mira, yo lo puedo seguir haciendo. No me han agarrado, yo soy demasiado duro. Eso es lo que pasa. Cercana, compró un litro de gasolina y volvió rápidamente junto a Doyle, que aún seguía dormido. La ventana del conductor estaba abierta. Sin pensarlo dos veces, Richard vertió la gasolina rápidamente en el interior del coche por encima de Doyle, encendió una cerilla y la arrojó al vehículo. Pero ¿cómo no se dio cuenta? Porque la gasolina tiene olor, es lo primero. Eso tuvo que ser demasiado rápido. O tú lo tuviste que poner en la parte de atrás, digo yo. Aunque no, porque si lo pone en la parte de atrás le da tiempo a él a despertarse. Wow, el loco estaba rendido de verdad, estaba borracho. Esto causó una gran explosión que pronto se convirtió en una bola de fuego. Las vivas llamas y el intenso calor consumieron a Doyle, quien murió al momento sin dejarle chance de escapar. Richard se quedó ahí cerca y según él disfrutó cada segundo de ese evento. ¿Aún se acuerdan de Stanley? Pues a este hombre no solamente le bastó con ser una basura y abandonar a su familia, sino que Richard se enteró de que este tipo ahora estaba visitando a su madre solamente para insultarla y golpearla. Esto llenó de rabia a Richard, y como este ya no era el niño de antes, se armó de valor y fue a casa de su padre, y una vez se lo topó de frente, este sacó su revólver calibre 38, se lo apoyó en la cabeza y le advirtió a su padre que si volvía a acercarse a su familia, él lo mataría y lo tiraría al río. Richard estaba tan fuera de sí y se veía tan decidido que hasta un loco como Stanley tomó al pie de la letra su palabra y este más nunca molestaría a Anna y a su familia. Años más adelante, Richard declararía que lamentaba toda su vida no haber asesinado a su padre esa noche. La pandilla criminal de 5 miembros dirigida por Richard cometería más y más delitos. Él fue donde el papá le puso un revólver y le dijo, mira, hay de ti que yo te sepa de que tú estás jodiendo con mi mamá de nuevo, que te voy a dar la madre. Es a Dios que te voy a visitar, oíste. El papá vio esos ojos de que Richard le ha dado para abajo ya gente, que estaba decidido, que él no tenía que ver. Y dijo, no, lo que usted diga, patrón. Lo que usted diga. Ya usted sabe, cuando el hijo le ganó en locura al pai. Con el pasar del tiempo. Hacían robos en almacenes, atracos a mano armada en tiendas y robos a casas de ricos. Gracias a la prudencia de Richard, que planificaba cuidadosamente todos los ataques, la pandilla tenía éxito. Pero mi gente, Richard lo que tenía ahí como 16 años, qué sé yo. Por ahí, Richard ni era mayor todavía de edad ni nada. Esto hizo que Richard empezara a ganar bastante dinero y por consecuencia pronto se aficionó al juego, a los naipes y a las apuestas de carreras de caballos.
Esto hacía que el dinero se le fuera de las manos apenas llegaba. Richard no tenía inteligencia financiera. Para él, el dinero solo servía para gastarlo cuando, dónde y cómo le diera la gana. Como le era fácil de ganar, también era fácil de gastar. Finalmente, por el gran historial criminal y la extrema violencia, Richard y su pandilla atrajeron la atención de la familia de Cavalcante, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Nueva Jersey. Ok. Carmine Galante, un alto miembro de la familia, fue quien lo contrató para sus primeros asesinatos a sueldo, cobro de deudas y robos planificados, de los cuales Richard sacaba un buen porcentaje de las ganancias. Con todos aquellos éxitos, la banda se volvió más atrevida y sus miembros empezaron a creerse invencibles. A dos miembros de esta, que eran grandes amigos de Richard, llamados John Wheeler y Jack Dubrowski, se les ocurrió que no sería una mala idea hacer un atraco en una partida de cartas patrocinada por un hombre de alto rango de la familia de Cavalcante. Ok. Este crimen lo hicieron sin pedirle permiso a Richard y sin siquiera consultarle, y resulta que cuando este robo se llevó a cabo, Sorry. Albert Fish, reaccionamos pronto. Yo llegué a ver un video de él. Vamos a ver. una de las víctimas reconoció a Después John, del de a Dariel, pesar de que los dos atracadores llevaban el rostro mañana cubierto mejor. con pañuelos. La noticia llegó a oídos de un soldado de los de Cavalcante llamado Albert, y como él sabía que Richard era el jefe de estos dos hombres, lo localizó y lo obligó a sentarse con él en el rincón de un bar, y lo primero que Albert le dijo a Richard fue: sé que dos de tus chicos atracaron mi partida en la calle Washington. También sé que tú no tuviste nada que ver con ello. Si no, no te estaría hablando con tantas contemplaciones. He venido a verte aquí por cortesía. ¿Te das cuenta? Todos sabemos que eres un sujeto inteligente. Solo oímos cosas buenas de ti. Por eso te estoy hablando bien. ¿Entiendes? Loco, loco. Los líderes de calle, lo que sea. Para tú ser líder, tú tienes que tener inteligencia emocional. O sea, mira cómo a él le dieron para abajo a dos de sus hombres. Y él fue donde el líder del otro grupo y le dijo: mira, esto es lo que yo quiero. Esto y esto y esto y esto. Y si tú no lo quieres, te vamos a dar para abajo a ti. O esto es lo que va a pasar. Esos tipos tuyos tienen que desaparecer. No hay otra manera. La noticia enfureció a Richard, pero se controló. Él no cometió el error de intentar negar la participación de sus hombres ni de ponerse agresivo en ningún sentido. Lo que hizo fue pedir clemencia, pero Albert negó estos pedidos e incluso rechazó que le devolvieran el dinero robado. El hombre se retiró diciéndole estas últimas palabras a Richard: mira, voy a ir al grano. Esos tipos tienen que desaparecer y te tienes que encargar tú. ¿Te das Mierda. cuenta? Son responsabilidad tuya. Tienen que desaparecer, eso es todo. Si no lo haces tú, lo haremos nosotros. ¿Entendido? Richard, viéndose sin más nada que decir, le respondió: entendido. John y Jack eran los primeros y únicos amigos que había tenido. ¿Cómo iba a matarlos? Pero Richard sabía bien que si no lo hacía, también él se convertiría en un objetivo más. A pesar del dolor y de los buenos ¿Tú sabes por qué fue que él lo hizo? Siendo yo pensando como el jefe. Es como que en la calle tú no puedes perdonar a la gente. No hay perdón. Porque ahí ya se pierde el respeto hacia ti. Ah, no, mira, te anda perdonando. ¿Me entiendes? A menos de que te venga un beneficio más grande. Pero no. Ahí no hay perdón. Tiene que darle para abajo. momentos que habían pasado juntos, Richard cumplió su palabra. Cuando menos se lo esperaban, asesinó a disparos a John y a Jack. Este acto le daría más fama y respeto. Richard, de 19 años, ya sin una pandilla, siguió haciendo más trabajos para la familia de Cavalcante. Ganaba mucho dinero con estos trabajos, pero todo lo que ganaba lo seguía perdiendo en las apuestas, y luego la familia de Cavalcante dejó de darle trabajos porque estaban bajo investigación de la policía, y todo terminaría definitivamente después de que dos hombres enmascarados asesinaran al líder de la familia, Carmine Galante. Y con Bárbaro. esto terminaría la protección e ingresos que Richard tenía por parte de esta familia. Por eso es que bueno ahorrar. Mira. El loco estaba gastando todo el dinero y ese es el problema de uno, que uno dice: oh, uno lo consigue, uno lo consigue, uno lo consigue. Uno no sabe el mañana, ahorren su cuarto. O sea, disfruten, gasten lo que tengan que gastar. Pero
No hay que gastarlo todo. ¿Me entiendes? Yo gasto un 30%, qué sé yo. Por ahí. 40. Estoy tratando de yo estar tratando como de ahorrar dinero. Ahorrarme un poco porque he estado de que lo consigo. Lo consigo el diablo, el diablo que tú vas a conseguir. Richard continuó trabajando solo, pero pronto llegó a asociarse con la familia criminal Gambino a través de su relación con el soldado Roy DeMeo, relación que comenzó de una forma poco peculiar. Esta comenzó debido a una deuda contraída que tenía Richard con un miembro de esta familia. Ok. Roy fue enviado a hablar con Richard y en el proceso terminó golpeándolo y amenazándolo con una pistola para que éste saldara su deuda. Aunque Richard llevaba una pistola en ese momento, decidió no usarla y cumplir con su palabra. Esto le mereció el respeto de Roy y al parecer se cayeron bien. Vaya forma más extraña de conocer a un amigo. Después de que Richard devolviese el dinero que debía, entró en escena con robos y otras asignaciones por parte de Roy y la familia Gambino, Pero mira, Richard pagaba aunque sea. una de las cuales era la venta de cintas Nopor. Roy quedó impresionado por el buen trabajo que hacía Richard, así que decidió ponerlo a prueba para ver si merecía un ascenso en la familia. Un Ok. día Richard y Roy estaban paseando por la ciudad cuando de repente Roy seleccionó a un hombre cualquiera, un sujeto que estaba paseando a su perro. Este le ordenaría a Richard que asesinara a este hombre, y sin Wow. cuestionar estas órdenes, Richard se bajó del auto y sin dudar le disparó al hombre detrás de la cabeza. Después de esto, Richard se convertiría en el matón favorito de Roy DeMeo. Ustedes saben lo que es, que por eso es que yo digo que la muerte siempre está cerca. Ustedes no saben cuándo usted se va, le van a dar. Miren, miren. Ni se mortifiquen por eso, disfruten su vida. Mira ese hombre lo que fue a sacar un perro. De seguro estaba en buena salud, tenía un buen dinero, estaba bien y mira. ¡Fup! Por eso, ya. Coño, loco. Al mismo tiempo que Richard se convertiría en un asesino de la familia Gambino, conocería y se casaría con Barbara Pedrici, una mujer alta y atractiva de origen italiano. Bárbara. Richard nunca se había atraído tanto por una mujer, porque todas le parecían que no se respetaban a sí mismas, pero para él Bárbara era una mujer pura y sofisticada. Según él, esa era la compañera que se merecía. Bárbara no sabía de las actividades criminales de Richard y creía No, no, ya nunca saben. Nunca saben ella. Ella lo que ve en los cuartos y dice, no, no, sí, él es granjero. Ujú. que era un hombre de negocios exitoso. Richard estaba obsesionado con Bárbara, así que procuraba aislarla de sus familiares y amigos, El ya que diablo. era un hombre muy posesivo. Una Coño, vez Richard. Bárbara le pediría a Richard que la dejara reunirse con sus amigos a solas sin la presencia de él. Al escuchar esto, Richard Hombre tradicional, ¿eh? Hombre tradicional. ¿Mm? Nada más digo. sonrió de forma fría y sin pensarlo cuando nunca antes había agredido a Bárbara. De repente, con el cuchillo que siempre cargaba, la apuñaló en un hombro para decirle al oído: si me abandonas, yo me encargaré de asesinar a toda tu familia. Bárbara Pero Richard salió peor que el papá. El papá, aunque se le daba trompa, Richard le dio. La apoyó. La tipa estaba pidiendo permiso para salir. Oye, pidiéndole permiso a su marido de salir porque se sentía incómodo, quería como que salir con sus amigos. Diablo, Richard. Diablo. por el bien de sus seres queridos, sin poner resistencia, aceptó. Lo que sufrió la pobre Bárbara no acabaría aquí. Ella quedaría embarazada, pero lamentablemente perdería a su hijo el día que se quedó afuera de la casa porque Richard la había castigado al atraparla fumando, aunque no tomaría mucho tiempo para que ella quedara embarazada de nuevo. Richard tenía el mismo carácter violento de su padre. Diablo, pero vamos a decir algo. Bárbara, sin más que el diablo, esa gente. Esa, ¿quién sabe si ahí fue que le gustó más? A esas mujeres que le gustan los tigres malos, ¿eh? No, mentira, pero la tenía amenaza feo, loco.
La tenía amenazada feo. Sí. Loco, está demasiado fuerte. Esto está fuerte, en verdad. Está demasiado fuerte. Vamos a ver qué le pasa a Bárbara. Ojalá que esté bien. Padre, cuando se molestaba, le pegaba a Bárbara y en una ocasión hasta le llegó a romper la nariz. Ella ¡Diablo! abortaría 2 veces más a causa de los malos tratos físicos por parte de Richard, y aún así, este matrimonio finalmente tendría 2 hijas llamadas Merrick y Christine y un niño llamado Dwayne. Bárbara en una entrevista llamada Merrick Y ustedes lo ven en esta foto y ustedes dicen, wow, qué familia ni más linda, la familia perfecta. Mira, una familia, mira qué femenina se ve ella. Mira qué hombre se ve este. Dejen eso, dejen de estar viendo vainas en las redes y creyendo de que disfruten la familia de ustedes. Dios mío. y Christine y un niño llamado Dwayne. Bárbara en una entrevista dijo esto: existen 2 Richards y yo no sabía nunca cuál de los dos iba a entrar por la puerta. Podía ser el hombre más generoso del mundo hasta llegar a la exageración, o podía ser el hombre más malo del mundo. ¿Tú te imaginas él y Dorotea casados, manito? Él se lambe a Dorothy. Mira, Dorothy no le dura 2 segundos a ese, ¿oíste? Desde que Dorothy le hable alto, como que... Porque Dorothy se ve como que le gusta, tú sabes, manipular y con una actitud y una vaina. Dorothy le hablaba alto a Richard. Dorotea fue una tipa, una viejita que le daba para abajo a la gente. Está en mi video, la reacción, mi gente. Ustedes pueden ir. Loco. La Casa de la Muerte se llama. Esa abuelita no coge esa. Richard era un padre muy estricto y controlador. Se aseguraba de que a sus hijos y a su esposa no les faltara nada. Vivían en un buen vecindario y a las chicas les gustaba irse de compras con él porque Richard siempre les compraba lo que ellas querían. Aunque para poder pagar todo esto, Richard se ausentaba muchas veces para hacer sus trabajos. Él decía a su familia y vecinos que era un hombre de negocios. Todos siempre le creyeron. Él vivió con esta doble vida por muchos años y siempre procuró. Yo nunca entendí cuando se hacían eso. ¿Pa qué? ¿Para qué se dejan la patilla aquí? Mira, no tiene pelo aquí, ¿verdad? Él dijo, dámelo de los lados. Yo me lo voy a dejar en los lados. ¿Para qué? Procuraba que las dos no se mezclaran. Por lo Y mira qué linda es la tipa, loco. Porque eso es lo que me cura. A esa mujer, no, vamos a hablar de un caso general, ¿ok? Esa mujer es linda, si le encanta lo azaroso, lo más azaroso que hay. Y después andan diciendo que todos los hombres son malos. Le encanta lo azaroso. Mira ese tipo, loco, ese tipo es feísimo. Y mira esa tipa, qué linda es, loco. Y en ese tiempo era belleza natural, no era de que vaina, ¿cómo se dice? Vaina, cirugía plástica, nada de eso. por muchos años y siempre procuraba que las dos no se mezclaran. Por los siguientes 30 años, Richard asesinó a muchas personas con diversos métodos, usando armas de fuego, cuchillos y venenos. Viajó por varias partes de Estados Unidos para cumplir los asesinatos que le encargaban. Incluso había viajado fuera del país para cumplir con estos trabajos. Él no solo mataba a personas porque se lo ordenaban, también asesinaba a gente que no le caía bien o que simplemente le habían ofendido de alguna manera. El número exacto de estos asesinatos no se puede determinar con exactitud. Las autoridades creen que él asesinó entre 33 y 200 individuos, aunque el mismo Richard asegura haber asesinado como mínimo a 250 personas. El método favorito para asesinar de Richard era el uso de cianuro, ya que es muy rápido para matar y es difícil de detectar en un examen de toxicología. Él administraba las dosis por inyección, colocándola en la comida del objetivo o usando un aerosol para colocarla en la piel de la víctima. Si el cliente le pedía que torturara a un objetivo, Richard lo cumplía sin problemas. Su método favorito de tortura era atrapar a la víctima y dejarla inmóvil en una cueva muy alejada de la ciudad. En esta cueva había un montón de ratas y Richard dejaba que las ratas se comieran a la víctima todavía con vida y dejaba una cámara de video para grabar todo esto y así darle como prueba al cliente de que cumplió su encargo.
Uno de los métodos que usaba Richard para confundir a la policía era meter a los cadáveres de sus víctimas en un congelador de un camión de helados. Él hacía esto para confundir a la policía cuando ellos querían determinar la hora de la muerte de la víctima. Este método él lo aprendería de otro asesino llamado Robert Pungray, alias Mr. Softee, que era apodado así porque usaba un camión de helados de la franquicia Mr. Softee para congelar cadáveres. Un dato curioso, Richard más adelante asesinaría a Robert pese a que llegó a tener una buena relación con él. Esto porque un día Robert acudió a los servicios de sicariato de Richard pidiéndole que asesinara a su esposa y a su hijo. Wow. Richard quedó asqueado con esto porque violaba sus principios, así que asesinó a Robert de a varios disparos. Por este punto en la historia, como Richard ya tenía buena fama, estaba haciendo más trabajos como independiente, pero aún así seguía haciendo algunos trabajos con los Gambino. Esto hizo que una tarde de nuevo su viejo amigo y mentor Roy DeMeo se pusiera en contacto con él y tuvieron una reunión en un restaurante. Pero esta vez algo estaba fuera de lugar. Roy tenía muy mal aspecto. Hacía cosa de un mes que Richard no lo había visto y Roy parecía que había envejecido 10 años. Estaba demacrado, despeinado y tenía ojeras. Roy le pidió a Richard que subiera con él a su Cadillac y mientras este conducía le estaba contando a Richard sobre sus preocupaciones y las acusaciones que pesaban sobre él de que un fiscal estaba a punto de culparlo por el asesinato de 2 personas. En ese momento la imagen de Roy parecía la de un hombre derrotado, un hombre que ya no sabía qué hacer. De hecho, este parecía no poder... Richard le va a dar para abajo al fiscal. Vamos, tire esa y vamos a ver. Seguir conduciendo y aparcó el auto cerca de un puente para seguir desahogándose. Richard siempre había considerado a Roy un tipo duro, pero el hombre que tenía entonces a su lado no era más que una sombra del tipo que había conocido, tanto así que Richard empezó a preocuparse y a darle vueltas a la cabeza. Roy conocía hasta los últimos detalles de muchos asesinatos que había cometido Richard, y mientras él escuchaba los lamentos de Roy, recordó cómo éste le había pegado con una pistola el día que se conocieron. Richard había olvidado aquella humillación, pero ahora la rabia empezó a sustituir a cualquier sentimiento de solidaridad que hubiera podido sentir hacia Roy. Así que Richard decidió que ese era el momento para desquitarse, así que sin meditarlo y sin darle chances de reaccionar a Roy, Richard sacó su revólver calibre 38 y le disparó 5 tiros, dejándolo muerto al instante. Mierda, pero Richard no cogía esa. Richard se llevaba a la gente como que era 1, 2, 3. Eso que me refiero, como que él tiene complejo de Dios, como que quién eres tú para decidir que una gente viva o muera. Nadie. Entonces le caía mal, pa. Le hacía tal vaina, pa. Cualquier cosa, pa. Coño, loco. Desde ese día, Richard ya no tendría más jefes. A mediados de los 80s, Richard estaba involucrado en drogas, tráfico de armas, no por lavado de dinero y asesinatos por encargo en una base global. Pero al expandir más sus negocios criminales, este comenzó a cometer errores. Ya saben, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Y por consecuencia, Richard dejó de ser tan cuidadoso, y cada vez más la policía se hacía con mejor tecnología, así que las fuerzas del orden comenzaron a sospechar cada vez más de Richard Kuklinski, aunque hasta el momento no había ningún testigo con vida de algún crimen cometido por él. El primer gran error de Richard fue descubierto el 27 de diciembre de 1982, cuando el cuerpo en descomposición de Gary Smith, de 37 años, fue encontrado debajo de la cama en una habitación de un motel en Nueva Jersey. Smith había sido un colaborador frecuente de Richard, que a menudo había cooperado con él en robos y estafas, pero el 23 de diciembre Daniel Deppner, otro colaborador, y el mismo Richard decidieron matar a Smith introduciendo cianuro en su hamburguesa. Pero pasaba el tiempo y Smith estaba como si nada. El cianuro le había hecho el mismo efecto que un pepinillo en su hamburguesa, así que Richard se impacientó y ordenó a Deppner estrangular a Smith con el cable de una lámpara, y aquí empezaron los problemas. Resulta que la exesposa de Deppner tenía que llegar con su auto al motel para retirar el cuerpo, pero por más que la esperaron, la mujer nunca llegó, y a Deppner no le quedó de otra más que esconder el cadáver de Smith debajo de la cama del motel.
Durante los siguientes 4 días, varios clientes alquilaron la habitación y aunque pensaban que el olor era un tanto extraño, pensaban que se debía a algún fluido que nadie se había atrevido a limpiar, así que a ninguno se le ocurrió mirar debajo de la cama. Esto hasta que, ¡pum!, el 27 de diciembre una empleada de limpieza encontró el cadáver de Smith. 5 meses después, el 14 de mayo de 1983, el cuerpo de Daniel Deppner fue encontrado por un ciclista que circulaba por una carretera aislada en una zona boscosa de West Milford, Nueva Jersey. Como adivinarás, sí, Richard fue el que lo asesinó, y él terminó asesinando a Deppner y a Smith porque ellos sabían mucho de él y sabía que la policía les estaba investigando, pero... Bro, no es por nada, pero si yo estoy andando con un tipo, ¿verdad? Y él me dice que hicimos un trabajo juntos. Y él me dice, mira, bro, tenemos que darle para abajo a fulano. Entre los dos. Y mi primera vaina en la cabeza sería, así mismo tú me vas a hacer para abajo, me vas a dar para abajo a mí. Así mismo. Yo le digo, oh, sí, está todo, sí. Le digo al otro fulano, mira, bro, no quieren dar para abajo. No quieren dar para abajo, ¿qué es lo que? Y me lo lambo. O si no me voy, no bulto. Y no le digo nada a ninguno y me voy. Pero tú estás loco. Así mismo como tú me traicionas a mí, tú traicionas a otro. Estos asesinatos le terminarían haciendo más mal que bien. El 25 de septiembre de 1983, Richard cometió otro error importante cuando un hombre de nombre Louis Masgay fue encontrado muerto cerca de un parque de la ciudad de Clousland, Nueva York, con un agujero de bala en la cabeza. Richard, como lo había hecho muchas veces antes, trató de disimular el tiempo de la muerte de la víctima mediante el almacenamiento de su cadáver en un congelador industrial durante 2 años. Pero esta vez Richard no permitió que el cuerpo se descongelase por completo antes de tirarlo, y como el médico forense encontró cristales de hielo en el interior del cuerpo de la víctima en un día cálido de septiembre, las autoridades se dieron cuenta de que el autor estaba utilizando un congelador como parte de su modus operandi, y así le otorgaron el apodo del hombre de hielo. Estas 3 muertes le traerían muchos problemas a Richard, ya que muchos testigos comentaron que él fue la última persona que estaba acompañando a las víctimas antes de sus muertes. En 1985, una división del Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey creó un grupo de trabajo dedicado a solo arrestar y condenar a Richard Kuklinski. El grupo de trabajo, conocido como Operación Hombre de Hielo, no tenía de evidencia más que testimonios. Richard no había dejado muchas pruebas a lo largo de 6 años. Mira lo feliz que está ella. Uno ve esa foto y uno cree que esa es la relación perfecta, loco. El hueso. Y ella no lo deja a su hombre. Ella no lo deja. Que era el tiempo que llevaba bajo investigación por un agente encubierto llamado Dominic Polifron y el detective Pat Kane, que desde un principio intuían que Richard estaba metido en negocios sucios pese a su aparente vida familiar sana y normal. A partir de 1985, el detective Kane y el agente especial Dominic Polifron contactaron a Phil Solimene, el cual era el único amigo cercano que Richard no se había animado a asesinar, y esto lo llevaría a su fin. La policía contactó a Phil para que el agente no es por nada, pero Richard tenía razón al final. El único que él no le quiso dar para abajo, ese fue el que lo choteó. Para que tú veas. Polifron pudiese tener contacto con Richard. Polifron le dijo a Richard que quería contratarlo para un asesinato a sueldo y grabó a Richard hablando en detalle sobre la forma en la que llevaría a cabo dicho sicariato. El 17 de diciembre de 1986, Richard negoció con Polifron para que le consiguiera cianuro para el asesinato. Polifron aceptó y se reuniría con Richard. De esta manera dieron un paseo y Polifron le dio una bolsa de cianuro falso. Cuando Polifron se fue, Richard, para asegurarse, probó el cianuro en un perro callejero y como el perro seguía normal, se dio cuenta de que no le habían dado veneno. Debido a esto, Richard decidió no seguir con el asesinato planificado y se fue a casa. 2 horas más tarde, todo el vecindario se sorprendería al ver que la policía estaba deteniendo a Richard en la puerta de su casa. Un arma fue encontrada en su auto
y su esposa fue acusada por tratar de impedir su detención. Los fiscales acusaron Ella amaba a su hombre. Ella amaba a su hombre, ¿oíste? Lo amaba. Ya tú sabes. a Richard de 5 cargos por asesinato y 6 relacionados con armas, así como intento de homicidio, robo y tentativa de robo. Las autoridades dijeron que Richard tenía grandes sumas de dinero en cuentas bancarias en Suiza y una reserva en un vuelo con destino a este país. Richard tuvo que pagar una fianza de $2 millones y entregar su pasaporte a las autoridades. En marzo El de diablo. 1988, un jurado Tamale, tamale, tamale. ¿Qué lo que está mal? ¿Qué lo conmigo, bárbaro? Vengo de una noche y perreo salvaje. El hueso. encontró a Kuklinski culpable de 2 asesinatos, pero se declaró que las muertes no fueron probadas por la propia conducta de Richard, lo que significaba que no se enfrentaría a la pena de muerte. En total, Richard fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de solicitar la libertad condicional a los 110 años de edad. No Richard muerto. colaboró con la policía para que le quitaran los cargos a su esposa. Y ahora quiero que tengas esto en cuenta en base a esta historia. A Richard se le hicieron 2 documentales y varios libros en los que habló sobre todos sus asesinatos. A él le gustaba la atención que le daban los medios, pero no todo lo que decían los documentales o en declaraciones era verdad. Ok. Richard alardeaba mucho y decía que había asesinado a personas que en realidad no había matado, como por ejemplo había dicho que había matado a Jimmy Hoffa, una figura pública muy famosa en los Estados Unidos al que nunca se le encontró el cuerpo, pero la policía desechó este testimonio porque Richard no estaba ni en la misma ciudad cuando Hoffa desapareció. También puede que hayan historias sobre Richard que tú conozcas que yo no haya contado porque no había forma de confirmarlas. La única historia que sí a lo mejor pongo en duda fue la sobre el asesinato de Roy DeMeo, ya que muchos hombres del antiguo líder mafioso decían que su asesino no fue Richard. Él también decía que en ocasiones mató a alrededor de 250 hombres, una cifra que el FBI pone en duda. El 5 de marzo de 2006, a los 70 años de edad, Richard Kuklinski moriría a causa de la extraña enfermedad de Kawasaki en el hospital St. Francis Kawasaki. Medical Center. En esos días, él iba a ser un testigo clave para la acusación de un jefe menor de la familia Oh, Gambino ok. llamado Sammy Gravano, quien una vez contrató a Richard para que Bárbaro, parece dominicano ese. Ese parece mexicano, dominicano, no sé. Pero parece como medio latino ese. asesinara a un detective de la policía de Nueva York. Se sospechó que Richard había sido asesinado, pero la autopsia determinó que murió por causas naturales, llevándose consigo un montón de secretos a la tumba. Como Wow. dato, ¿sabías que Joseph, el hermano menor de Richard, fue arrestado por abusar y matar a una menor de 12 años? Este crimen asqueó tanto a Richard que pese a que él amaba a su hermano, después de esto más nunca volvería a hablar con él. Diablo. Esto porque pese a que Richard era un criminal, él tenía códigos, y estos eran no matar mujeres ni a niños, y este código su hermano lo rompió. Espero que te haya gustado este video y si es así, siéntete libre de pasarte por las otras historias. Bueno, no, muy duro, loco. El Fusco. Le di su like. Le di su like. Mi gente, eh, déjenme miar de un pronto. De un prontico. Todavía voy a poner vamos en breve ahora. Deme un segundo. Deme un segundo. Pero lo voy a poner en estos días.